Hola a todos, buenas noches. Voy a realizar este pequeño video, este pequeño tutorial para apoyarlos en cuanto a algunas dudas que pudieran tener sobre la tarea de la semana 2, que trata sobre la etapa 1 de nuestro entregable, denominado diagrama de flujo del procedimiento de llenado de formato de declaración anual. Esto es un extracto de las instrucciones de la tarea, lo más relevante, hecho un pequeño resumen para que fuera más entendible. Y bueno, principando, sobre la primera instrucción, nos dice que tu docente determinará si esta actividad es individual o en equipo. Bueno, quien quiera realizarla en equipo puede hacerlo así. El único requisito es que sean 5 integrantes máximo en el equipo y que cada equipo la suba de manera individual en la plataforma. Esto es muy importante, ya que de no subirla de manera individual, la plataforma no me permite calificarle su actividad. Por lo tanto, si la hacen en equipo, recuerden, importante, que cada integrante la suba a la plataforma, y en la carátula, por supuesto, inclúyanme a todos los integrantes con su nombre completo para poder identificarlos sin ningún problema. Ok, empezamos ahora sí con las instrucciones del entregable. Nos dice, describe a la persona física. Es el primer apartado que tenemos que integrar. Entre ellos, los datos que nos pide es su nombre de la persona física, su nacionalidad, estado civil, RFC, CURP, domicilio fiscal, actividad jurídica y derechos y obligaciones. Bueno, en cuanto al nombre, nacionalidad, estado civil, RFC, CURP, etcétera, pues son datos que no tienen ninguna complejidad. Me parece que son muy fáciles de entender. De cualquier forma, aquí les voy a colocar algunos links que se los voy a compartir en un momento más. Este PDF se los voy a compartir en la sección anuncios de nuestra plataforma para que ustedes puedan tener la referencia. Aquí, por ejemplo, le voy a dar clic al primer enlace que tenemos aquí. Ahorita estoy mostrándoles mi navegador y aquí me manda a la página del SAT y bueno, nos dan algunas recomendaciones cuando queremos saber qué tipo de contribuyentes somos, tratándose de personas físicas. Aquí podemos ver en trámites y servicios. Me parece que ya no está tan completa la plataforma del SAT. Antes era un poco más amigable, tenía más tutoriales, más bien más instructivos para poder saber específicamente. Ahora viene muy general. Entonces, esta web del SAT nos dice que si soy un nuevo contribuyente, si tengo muchas preguntas. Primero, toca preguntar si soy persona física o moral. En nuestro caso, estamos tratando a personas físicas. Si abro un negocio, qué requisitos necesito, qué impuestos debo de pagar, debo de escribirme el RFC, etcétera. Lo interesante de esta parte es que precisamente de acuerdo a las instrucciones de la tarea es prácticamente los datos que nos está pidiendo. Aquí nos trata sobre qué tenemos que ingresar cuando nosotros nos inscribimos en el RFC. Debemos de capturar diversos datos de nosotros como contribuyente persona física. Aquí tenemos a la CURP, aquí tenemos la página de RENAPO, es de la Secretaría de Gobernación. Estoy tratando de acordarme qué quiere decir RENAPO, pero bueno, desde aquí podemos tramitar la CURP o reponer la CURP por si no la tenemos, también desde aquí la podemos reponer. Entonces, la CURP, pues bueno, ya todos sabemos de qué se trata. Es nuestra clave única de registro poblacional. También nos pediría el IFE, en nuestro caso la tarea no pide el IFE. También nos pide nuestro nombre como persona física, con nombres y apellidos, la fecha de nuestro nacimiento, el domicilio. El domicilio no es el mismo al domicilio fiscal. Normalmente como persona física, por ejemplo, puedo tener mi domicilio particular en un lugar y mi actividad como persona física la puedo tener en otro. Así que el domicilio no necesariamente es donde yo hago mis actividades empresariales o profesionales o de otro tipo. Puede ser que tenga un domicilio fiscal y tenga un domicilio particular. En este caso, ustedes coloquen un domicilio fiscal en donde se ubica la actividad principal de su negocio o de su actividad. Es así como lo podemos identificar. La actividad económica. Aquí vean que la tarea nos pide la actividad jurídica y su definición. Bueno, en cuanto a la actividad jurídica, no queda muy claro de qué se trata. El SAT
le llama actividad económica a las actividades que vamos a desempeñar. Por ejemplo, si soy contador, yo estaría en el régimen de actividades profesionales y actividades empresariales y servicios profesionales independientes. Estaría en ese régimen, en el título cuarto, capítulo 2 de la ley. Trabajaría por honorarios, estaría como servicios profesionales independientes. Así que yo estaría en ese régimen, pero mi actividad económica puede variar, porque por ejemplo como contador puedo dar clases, como es este caso, puedo tener mis clientes que les llevo contabilidades, les determino sus contribuciones, puedo también ser un asesor financiero, por ejemplo, puedo también tener otro tipo de asesorías, no sé, déjenme pensar alguna, de inversiones. Por ejemplo, me puedo dedicar a asesorar inversiones, que bueno, está relacionado con lo financiero, pero ya en un aspecto más específico. Así que ahí, cuando nos damos de alta en la página del SAT, nos viene un catálogo de actividades económicas. Nuestra tarea no queda muy claro si nos está pidiendo la actividad económica o si nos está pidiendo el régimen fiscal. Aquí les dejo otro link, voy a darle clic al segundo link para ver a dónde nos lleva. Aquí se está descargando un PDF, en la parte de abajo lo pueden ver. Aquí viene muy completo. De hecho, aquí les recomiendo en el segundo link que busquen, que vayan a la página 7489, porque es un documento bastante grande. Vean, lleva 10 megas, 11, vamos a esperar a que acabe de descargarse. Van 13 megas, 14, como pueden darse cuenta, para hacer un PDF es bastante pesado el archivo. Es un documento del SAT donde, ahorita a ver si me acuerdo, fueron 20 megas, lo voy a abrir. Se está abriendo ya aquí en mi navegador y es una guía para formación e información tributaria. Me interesa irme a la página 74 a la 89. Voy a buscar esas páginas, 74. Ahí está. Y aquí trata sobre lo que debo de saber del mundo tributario, así le llama el SAT. Aquí está el régimen fiscal, que me parece es lo que nos está pidiendo como actividad jurídica y su definición. Así que, bueno, y aquí nos dice que es el conjunto de normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o moral. Se trata del conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica. Si yo me dedico a rentar departamentos, me dedico a rentar locales comerciales, me dedico a servicios profesionales como servicios de consultoría fiscal o como abogado de derecho o como médico o como dentista, o bueno, si no estoy en el área de servicios, puedo dedicarme a la actividad empresarial, como por ejemplo tener una tiendita, tener un taxi, un Uber, vender ropa usada, por ejemplo, o bueno, en fin, cualquier actividad comercial. Ok, y de acuerdo a esa actividad, yo me ubico en un régimen fiscal que están dentro del título cuarto de la ley. Ahí tenemos a todos los regímenes fiscales como personas físicas. Está el de salarios, el de actividad empresarial, el profesional, el régimen por intereses, el régimen de arrendamiento, el régimen de dividendos, etcétera. Y aquí nos explica precisamente los regímenes fiscales. Si trabajo como empleado, tengo la calidad de servicios personales subordinados, a diferencia de los honorarios de un contador, que él puede desarrollar su actividad de manera independiente. Así que son independientes y estos son subordinados, los servicios. Cuando son subordinados, estoy en el régimen de salarios o de asimilados a salarios. Aquí está la prestación de servicios profesionales independientes, como les comentaba, de un contador, un dentista, un abogado, un arquitecto, etcétera. Por cuenta propia, a través de una sociedad, puedo tener mi despacho también. Si tengo mi despacho, puedo estar en este capítulo también, en el capítulo 2 del título cuarto. Y aquí nos da un resumen del régimen de personas físicas. Si yo obtengo ingresos por intereses, es decir, hagan de cuenta que soy prestamista y cobro intereses, esos intereses son ingresos, yo tengo que tributar en este régimen. Si estoy en una actividad empresarial como tener una tienda, una refaccionaria, un taller, ahí estoy. Si estoy por servicios profesionales, ahí también estoy, en el capítulo 2. Aquí tenemos el de enajenación de bienes. Si me dedico a enajenar bienes, en algunos casos podría ser una actividad empresarial, pero en algunos casos, si no me dedico a eso y esporádicamente enajeno bienes, tengo que tributar aquí. En el arrendamiento, que me dedico a rentar locales comerciales o departamentos para vivienda, estaría aquí. Si estoy en salarios, ese servicio personal subordinado, me ubicaría aquí.
Y entonces nos explica la diferencia entre subordinados y profesionales, o sea, los servicios independientes, y estos servicios profesionales los puedo hacer a través de una sociedad civil, como decía, como un despacho. Normalmente son sociedades civiles. Ahí estamos en ese régimen. Ok, entonces nos da más datos, quienes pueden estar en el de sueldos y salarios. Aquí ustedes ubiquen el régimen que ustedes quieran tratar en la tarea. Puede ser salarios, alguien puede ver las deducciones. Aquí está lo que necesitamos para poder contribuir adecuadamente con nuestras obligaciones fiscales. Bueno, contribuir para los gastos de la nación, sería mejor dicho, y además cumplir con otras obligaciones fiscales. Aquí está el de actividades empresariales, aquí está su definición, es lo que nos pide. Me parece que eso sería actividad jurídica. Por ejemplo, si yo quiero poner que voy a estar en este régimen, el de honorarios, yo escribo este régimen de servicios profesionales honorarios y lo coloco aquí. Ustedes elijan el que ustedes quieran, intereses, dividendos, enajenación de bienes, salarios, etcétera, ahí lo ponen. Y aquí en esta guía del SAT nos da esta definición, y aquí la tarea nos pide que precisamente incluyamos tal definición. Pues yo la tomaría para poderla incluir en mi tarea. Y luego me pregunta sobre los derechos y obligaciones que tengo. Aquí en este documento del SAT nos detalla precisamente las obligaciones, no nos indica los derechos. No nos dice los derechos, nos dice las principales obligaciones en este régimen. Son más, pero yo creo que con estas son las principales, sería suficiente. Las pueden colocar aquí, en obligaciones. Pero, ¿y los derechos en dónde los encuentro? Los puedo encontrar en este mismo documento, en la última parte, o les he compartido otro link. La PRODECON, déjenme abrir este link, y aquí van a encontrar ustedes la Carta de Derechos de los Contribuyentes. No solamente tenemos obligaciones, esta es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, precisamente, un ente autónomo, el cual nos ayudaría a solucionar algún problema fiscal, nos defendería incluso en algún momento determinado. Y aquí están los derechos. Déjenme ver los derechos. Aquí está, en la parte segunda. Aquí tenemos a los derechos, véanlos, incluso está por el artículo, por artículos, hay una ley de derechos, y aquí están. Ustedes coloquen, son muchos derechos, vean que son varios los que podemos gozar. Pueden colocar todos, o yo les sugeriría que tomen los que ustedes consideren más relevantes. Ya con eso tendríamos los derechos y obligaciones, actividad, domicilio, etcétera. La primera parte de nuestra tarea estaría completa. Ahora nos pide, como segunda parte o segundo bloque de la tarea, un listado de los documentos para hacer la declaración del ejercicio. Para ello, pueden tomar esta guía, en donde nos dice que necesitamos, bueno, no nos da los documentos, nos dice que puedo hacer deducciones y, bueno, puedo hacer los comprobantes de los pagos de sueldos, las cuotas que haya pagado, el arrendamiento, también debo tener facturas o recibos por el arrendamiento, el recibo de teléfono. Todos estos son documentos que necesito. También otros gastos como gastos anuales, que estos son para las deducciones personales, gastos funerarios, donativos, todo eso tengo que tener comprobantes. Podemos tomar esta información, o si ustedes quieren, aquí les coloqué un link. Hay muchos en internet, yo solamente tomé algunos de ellos. Déjenme volverlo a abrir en una pestaña. Aquí está. Y aquí, de acuerdo al régimen fiscal, también en esta web nos podemos ubicar y podemos ver qué documento necesitamos. Por ejemplo, déjenme ver, aquí nos está diciendo para la declaración anual, que es la tarea, por supuesto. ¿Qué necesitamos tener? Dice, bueno, primero tenemos que tener todas las constancias de percepciones y retenciones que nos hayan practicado. A veces cuando hacemos algún pago, cuando recibimos un ingreso, nos retienen el impuesto, el ISR y el IVA. Eso normalmente se retiene dentro de la misma factura o dentro del mismo recibo de honorarios. Eso hay que tenerlo a la mano. Todas nuestras declaraciones mensuales también, como es la anual, tenemos que tener todas las declaraciones que hicimos durante todo el año, mes con mes, o si fueron bimestrales en el caso del RIF, por ejemplo. Nos recomienda que tengamos una bitácora para elaborar la declaración mensual y anual, es decir, nuestros papeles de trabajo, para empezar a hacer las sumas, las restas, los cálculos y tener con ello nuestra declaración. También nos dice si tienes recibos de honorarios o facturas de los gastos, debes de tenerlos a la mano.
Y aquí nos dice los recibos de honorarios y facturas de los pagos por servicios educativos. Si pagué colegiaturas, que estos se conocen como deducciones personales. Es una deducción adicional cuando hacemos la declaración anual y nos da detalles de qué límites tenemos para deducir anualmente ese pago de colegiaturas. También debemos tener nuestra contraseña o firma electrónica para hacer la declaración vía internet. Con ello ya podemos ingresar a Declarat. Aquí nos dice 2014, pero bueno, en el 2019 actualmente también tenemos esta opción. Si solo tenemos ingresos por salarios, nos dice, bueno, pues podemos presentar nuestra declaración anual con la aplicación declaración de asalariados. Ok, normalmente cuando estamos por asalariados, nuestro patrón, la empresa donde trabajamos, presenta la declaración por nosotros. Ya hay ciertas causas o supuestos en los cuales nosotros podemos presentarla, o si queremos le podemos solicitar al patrón o decir que nosotros la presentaremos, solamente la anual. Las mensuales, esas retenciones que nos hacen del salario y del seguro social, eso no podemos hacer nada, no tenemos la opción de presentarla por nuestra cuenta. ¿Qué ingresos debo declarar? Bueno, me dice intereses, si tuve ingresos por intereses, ahí estoy en el régimen de intereses. Si dice aquí por los montos, préstamos, premios, donativos, herencias, si también tuve ingresos de este tipo, aplica a cualquier régimen. Debemos estar atentos. En fin, factor de acumulación, nos dice que también esto se considera un ingreso. El ingreso, déjenme ver, dice para efectos del monto de los ingresos acumulados por concepto de interés, ganancia cambiaria, de derivados de inversiones, bueno, también son ingresos de acuerdo a la ley, la ganancia cambiaria, se consideran como intereses de hecho. Y luego cómo presentar mi declaración anual. Así que bueno, aquí nos da algunos documentos que son esenciales, que coinciden en lo que la guía nos mencionaba del SAT. Así que yo creo que lo ideal sería que tomaran aquí algunos de estos, lo complementaran con algunos de estos y ya con ello tendríamos toda la lista de los documentos o la mayor parte de los documentos que necesitaríamos. Y luego viene la parte, yo creo que en la que le tenemos que dedicar más tiempo. Nos pide, elabora un diagrama de flujo en el que esquematices el procedimiento del llenado de la declaración anual en el portal en línea del SAT, y dice que incluyamos qué documentos son requeridos para la elaboración de la declaración, cuáles son los ingresos que debo tomar en cuenta de acuerdo con persona física, los ingresos que obtuve de acuerdo a mi actividad, por ejemplo por salarios, o los ingresos que obtuve por arrendamiento o por actividad empresarial o profesional. Incluso puedo haber tenido varios ingresos, puedo ser trabajador y tener ingresos por salarios, y a la misma vez estoy rentando un departamento y tengo ingresos por arrendamiento, y a lo mejor también tengo inversiones en instrumentos de inversión, por ejemplo en pagarés o en bonos o en CETES, etcétera, y me dan ciertos intereses cada mes o periódicamente, bimestral, semestral. Esos son también ingresos que tengo que declarar, así que puedo estar en varios regímenes fiscales. Por eso nos pregunta cuáles son los ingresos que debo de tomar en cuenta, qué retenciones deberían ser calculadas, cuáles retenciones me pudieron haber hecho. Por ejemplo, si estoy en el régimen de honorarios, nosotros cuando hacemos un cobro emitimos nuestro recibo y quien nos paga nos va a retener cierta cantidad de IVA y cierta cantidad de ISR. De ISR nos retiene el 10% y de IVA las 2/3 partes de lo que fue el IVA. Así que no nos pagan el total, sino nos descuentan el ISR y el IVA. Para honorarios, por ejemplo, que es lo más común. O los bancos también nos llegan a retener por los intereses que nos pagan. Si tenemos algún rendimiento en nuestra cuenta bancaria, el banco nos paga ese rendimiento, ese interés, pero nos retiene una parte de ISR también. Así que también ahí tenemos retenciones. Por ejemplo, dice qué retenciones deben ser calculadas, ya lo comentaba, qué tipo de deducciones van a aplicar. Aquí en la carta del SAT nos dice de acuerdo al régimen qué tipo de deducciones puedo tener. De hecho, en los documentos que también incluiríamos en el apartado anterior, ahí vendrían también. Y aquí también les dejo 2 links para poderlos apoyar en ese sentido. Veamos el primero. El primero, hay uno muy elaborado. Hay uno muy sencillo, por ejemplo, otra vez en esta página de Rankia, me dice cómo presentar mi declaración anual. Yo creo que con esta nos podríamos basar para hacer el esquema, el diagrama de flujo, y le iríamos complementando con el segundo link, que este ya viene mucho más detallado, el procedimiento para poderlo hacer. Bueno, vayamos al primero, ahorita voy al segundo link. Nos dice todo lo que necesito saber. Primero nos da paso a paso.
Estoy obligado a presentar mi declaración anual. ¿Cuándo debo de presentarla? Los pasos, aquí los tenemos. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Nos dice que hay un estímulo fiscal, el estímulo fiscal por intereses pagados. Ok, eso no nos interesa mucho. Contenidos de la declaración anual. ¿Qué debo de presentar mi declaración? Veamos, aquí está. Bueno, nos vuelve a decir sobre lo que ya habíamos comentado, los regímenes fiscales, salarios, actividades profesionales, arrendamiento, intereses, premios, dividendos, enajenación de bienes. Ubicamos el caso, tomen uno de ellos, es la recomendación. Pueden tomar varios si ustedes quieren. Recomiendo que tomen uno. Por ejemplo, intereses o salarios o dividendos o actividades profesionales, el que ustedes quieran. Tomen uno de ellos, nada más. ¿Cuándo tengo que presentarla? Bueno, es en abril. ¿Qué pasos tengo que seguir para presentarla? Esta es la parte que nos serviría. Aquí está la parte y nos dice, si sos persona física, sigue estos pasos. Si eres persona moral, sigue estos otros. A nosotros nos interesa la primera columna, los pasos que debo de seguir. Así que yo puedo empezar a trabajar con este. Por ejemplo, para hacer mi diagrama de flujo, recuerden que es algo parecido a esto. Lo voy a hacer ahorita de manera así muy improvisada, no me va a quedar muy bien evidentemente, pero ustedes háganlo con calma para que les quede muy bien. Ok, voy a señalar, voy a agarrar la herramienta, selecciono la herramienta de lápiz. Por ejemplo, primer paso lo pondría así: primero instalo el programa, el Declarasat, o utilizo el que está en línea, el que ustedes quieran. Aquí especifíquenlo, lo instalo o utilizo el de línea. Luego, ya que tengo eso, paso 2, capturo los datos del programa. Los datos que me pide el nombre del contribuyente ya vienen precargados, pero hay que verificarlos, nuestros datos de la declaración. Incluso ya también, como todas las facturas son digitales, también ya viene precargada cierta información ahí. Ya sea que nosotros la carguemos, aquí le pondría cargar información o validar información. Validar información. Viene muy general este esquema. Capturo los datos en el programa, ya están capturados. Después genero el archivo. Paso 3, genero el archivo de envío. Hay un archivo que se debe de enviar, archivo de envío. Y luego envío la declaración. Paso 4, envío la declaración. Paso 5, veamos, el SAT me muestra un acuse de recibo, me da mi acuse, el SAT, por medio de la página. Si la declaración resulta en 0, aquí tenemos que tomar una decisión. Si la declaración resulta en 0 o con saldo a favor, aquí termina el procedimiento. Por lo tanto, veamos, vamos a tomar una... Este rombo esquematiza la toma de decisión y le ponemos aquí, por ejemplo, saldo en 0, lo estoy poniendo evidentemente así nada más, o a favor, si es el caso, aquí termina, le ponemos fin del procedimiento. Si no, hay que hacer el pago. Esto es si se cumple la condición, entonces se termina el procedimiento. Pero si resulta un impuesto a cargo, pues tengo que hacer el pago. Nuestro procedimiento, nuestro diagrama de flujo continuaría. Lo podría poner aquí, por ejemplo, realizar el pago por medio del pago referenciado. Realizo el pago en los portales bancarios, ya sea por una transferencia electrónica, o puedo ir al banco o a algunos lugares donde me aceptan el pago. Aquí está, por transmisión electrónica de fondos, llenando este formato electrónico. 8, efectuado el pago, el banco me enviará un recibo que compruebe que se realizó. Y por último, recibiríamos comprobante bancario, recibo del comprobante bancario de pago, por supuesto. Ya que tenemos esto nos llevaría al fin. Ahí tomemos una decisión y sería todo. Recuerden que en la tarea nos está pidiendo que incluyamos los documentos, así que donde capturamos la información, aquí déjenme ver cuál fue el primer paso. Ingreso al programa, por supuesto. Aquí en el segundo paso incluiría lo que me pide la tarea. Los documentos, por ejemplo, los ingresos, las deducciones, las facturas de retención, etcétera, las retenciones, todos los documentos que necesitamos para empezar a hacer nuestros cálculos y capturar la información, es lo que nos está pidiendo aquí. Y luego, ¿cuáles son los ingresos? Bueno, aquí cuando ustedes incluyan los ingresos, pongan cuáles ingresos podrían ser. Algunos ejemplos. Las retenciones, también pongan, en este caso de las retenciones, algunos ejemplos si es que aplica la retención.
En algunos casos no hay retenciones. Si no fuese el caso, simplemente pues no las pongan. Las deducciones también. Aquí en las deducciones incluyan algunos ejemplos, por ejemplo las inversiones, el pago de servicios como luz, teléfono, salarios, la nómina, etcétera. Y creo que con esto estaríamos cumpliendo todas las instrucciones, todos los requerimientos que la actividad nos pide. Si ustedes se dan cuenta, no es tan complicado el diagrama de flujo y nos podría ser de gran utilidad. Vayan especificando si ustedes quieren, recuerden que esto se trata de hacerlo esquematizado, por lo tanto sean muy concisos. Si van a especificar un poco más detallada la información, pues háganlo de manera muy resumida, que se entienda, por supuesto, que el lector pueda darse cuenta de lo que tratan de explicar. Finalmente, aquí tenemos la rúbrica. Voy a darle clic en la última parte y aquí está. Pero tengo que entrar a Blackboard, y ahorita no estoy en Blackboard, pero por aquí tengo la rúbrica. Denme un segundo. Aquí la tengo en un archivo, la voy a colocar aquí en el navegador para que la vean. Se está cargando, es una lista de cotejo, así que aparte del diagrama de flujo y de las instrucciones que acabamos de ver aquí que nos pide la tarea, tengan en cuenta los demás elementos que nos pide. Nos pide una portada, nos pide las referencias en formato APA, el tipo de tamaño y la letra, hay que cuidarlos. Recomienda que utilicemos diferentes tipos de letras, de tipografías, para títulos, tamaños, colores, para que sea más, más fácil su lectura. La descripción de la empresa, bueno, era lo que nos pedía, el diagrama de flujo, los requisitos que nos pedía también, y bueno, cuidar la sintaxis y ortografía. Recuerden, siempre háganlo en Word o en un procesador de textos o en una presentación que pueda validar su ortografía, para que no tengan una penalización también por alguna situación de este tipo. Y bueno, eso sería todo. Como les comentaba, les voy a compartir este documento con todos los enlaces, y en la retroalimentación de sus actividades también les voy a incluir esta parte para que ustedes puedan validar su información y puedan compararla con lo que la tarea les pedía. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que les sea de utilidad este pequeño tutorial, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Hasta luego y buenas noches.